Bien, Horacio López, gracias por recibir Entre Líneas. Bueno, el próximo miércoles 17 de noviembre en el Teatro 25 de Mayo, hora 19, entrada gratuita, una charla que no hay que perdérsela. Cuéntanos de qué se va a tratar. Bueno, antes de contarte, agradecido a ti, agradecido a toda la persona que colaboró contigo para que esto fuera realidad, que en un principio me parecía como algo muy lejano y que a medida que nos vamos aproximando me empiezo hasta a poner nervioso, en un teatro que lo conozco, es espléndido, precioso teatro, va a ser todo una instancia inolvidable dar la charla en Rocha. La charla de lo que va a tratar, así para tratar de capturarlo en muy pocas palabras, qué es y cómo funciona esta pandemia que se llama adicción. La adicción es una enfermedad porque trastorna el bienestar físico, mental y emocional de la persona que la padece, de su familia y en definitiva de la comunidad. ¿A quién va dirigido? Bueno, en general pasa que uno, uno piensa que va dirigido hacia la juventud, que va dirigido hacia las nuevas generaciones, en realidad no. Estoy cansado de ver personas que llevaron una vida normal y que luego de la jubilación empiezan a cambiar aquel whiskycito que eran los viernes, lo cambian por uno de todos los días y después ese de todos los días se transforma en dos y así empezamos en una progresión, más alguna pastillita para dormir porque ahora no estás cansado, como antes cuando venías del trabajo. Entonces, en definitiva, eh, esta charla es para toda la comunidad, para todas las personas que integran la sociedad, sin importar edad, sin importar formación, sin importar género, es para todos, para todos. Te formaste como operador terapéutico, no ejerces. ¿Por qué? Digo, no porque no ejerces, sino ¿por qué elegiste ser operador? Bueno, esto tiene como un inicio muy casual. En vísperas de cumplir 50 años, cuando tenía 49, dije, hay tanta cosa que digo que voy a hacer este año, las escribo y después el papel ese lo pierdo. Y dije, bueno, esto tiene algo, voy a cumplir 50, es un cincuentenario, ¿no? Entonces decidí dos cosas. Una, que cuando cumpliera 50 iba a festejar todo el año. No iba a festejar solo el día del cumpleaños. Y la otra es que iba a hacer todas las cosas que tenía pendientes y que por un motivo u otro no las hacía y que bueno, si las hago bien y si no, olvídalo, ya quedará para otra vida, si es que hay otra vida. Entonces me hice una lista, adiestrar perros, tocar la guitarra, plantar plantas en el jardín y entre todas esas cosas hacer el curso de operador terapéutico. La persona que da este curso en la ONG Ser Libre es Julio Ismael Piñero, Toti. Yo soy Tato, él es Toti de toda la vida. Y él siempre me decía, ya hacía, no sé, 15 años que me decía, tenés que venir a hacer el curso, que te va a encantar, te va a gustar, te va a gustar. Y así fue, fui a hacer el curso y de todas las cosas que hice, no aprendí a tocar la guitarra, sigo plantando muy mal las plantas, adiestro bastante bien a mis perros y el tema que realmente me enamoró fue el de la adicción, de esta pandemia. Y, y, bueno, y así fue como este, me, me aboqué a profundizar el tema y había que presentar una tesis, presenté la tesis, mi amigo la corrigió, me dijo, es la mejor tesis que me presentaron desde que estoy acá, y al poco tiempo dije, bueno, voy a escribir un libro sobre esto porque me parece que es una forma de aportar eh, para, para dar a conocer qué es y cómo funciona esta enfermedad que genera tantos daños económicos y tantos daños sociales a nuestro país. Damos fe que ese libro ha servido como guía, ha colaborado muchísimo, incluso en algunas clínicas lo tienen como ejemplo a seguir. Eh, Para tomar camino, digo, para seguir esa ruta de intentar salir de las adicciones. sí, me ha pasado que por la calle o tener referencias de que el libro ha resultado útil
y no te puedes imaginar lo que me reconforta, la satisfacción que me da, eh, porque, como vos decías, yo no ejerzo, no significa que no esté a disposición de la persona que llame pidiendo una mano o pidiendo guía. Siempre lo hago, recibo a la persona, a la familia, a la pareja, al matrimonio, lo que sea, e intento mostrarles un poco el camino de cómo y hacia dónde. Por supuesto que cada caso es diferente. Es lo que se llaman contactos informales o sesiones informales. Y el libro, de alguna manera, es como un ida y vuelta, ¿no? Les digo, lee este libro, no solamente el mío, ¿no? Hay otros libros también. Y a mí me reconforta mucho poder ayudar. No siempre se da algo positivo en un inicio, pero bueno, es una forma de colaborar con, con la sociedad. Yo lo tomo como un hecho, tengo una actitud militante hacia el tema. Bien. Hablábamos en la previa de que hay clínicas privadas que cuestan mucho para las familias, muy, muy costoso, indudablemente. Pero ¿cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es el que tendría que tomar en esta situación? Porque a veces, si no vas por esa clínica privada, se hace más cuesta arriba todavía. Bueno, voy a viajar a años atrás, cuando se anunció que se iba a legalizar la marihuana. En el libro hablo de eso, escribí sobre eso. Yo considero, para mí legalizar la marihuana era una muy buena oportunidad, no solo todo lo que se hablaba en aquel momento, la potencial posibilidad de que el narcotráfico disminuyera, que los que consumían marihuana no tuvieran que ir a una boca, en fin, qué es lo que se está consumiendo. Me parecía como algo positivo, pero lo más positivo que encontraba era que era una oportunidad justamente para mostrar cómo en la sociedad de consumo, donde el mandato es consumir, 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 el tema de la adicción se había escapado de las drogas. Ya no era un tema de psicofármacos, de cocaína, de heroína, de marihuana, sino que las personas, sobre todo esto, es muy como sencillo poder verlo, porque lo único que hay que hacer es trasladarse a sociedades de consumo que están más desarrolladas, por ejemplo el caso de Estados Unidos, que tiene una sociedad de consumo tremendamente desarrollada comparada con nuestro país. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y uno ve, como está pasando ahora aquí, que empezamos a tener trastornos que poco tienen que ver con drogas, como son, por ejemplo, el comer o el no comer, la anorexia, la bulimia, bueno, las compulsiones con las compras, etcétera, etcétera. La lista es interminable. Por ejemplo, sexo, trabajo, deporte, que siempre estuvieron relacionados fuertemente relacionados con salud. Hoy la gente compulsiona, se obsesiona con el sexo, se autodestruye con, con trabajo, trabajando. Inclusive el deporte, uno puede obsesionarse con el deporte. Y bueno, ni que hablar con las pantallas, ¿no? Estamos todo el tiempo, tenemos una pantalla en el bolsillo ahora y estamos mucho tiempo frente a las pantallas y eso, en fin, puede ayudar en un mundo donde constantemente la inmediatez, la insatisfacción y la tensión, el individualismo, el egocentrismo, la ansiedad está en continuo crecimiento, la tensión está en continuo crecimiento, cada vez nos adaptamos a más tensión, la posibilidad de desarrollar conductas adictivas es algo hasta que diríamos lógico. Cuando digo conductas adictivas, estoy hablando de conductas donde actuamos con cierta ausencia de control. Si nosotros miramos qué es lo que hacemos con el celular, hay veces que el celular no suena ni nada, que esto o lo otro, y vamos hasta ahí, lo miramos a ver qué es lo que pasa. Y qué es lo que nos está pasando. Bueno, ni hablar, ustedes viven en Rocha, no sé cómo será en Rocha, pero acá en Montevideo la gente maneja con el celular en la mano. Antes el tema era, estaba todo el mundo esperando que pusieran la luz amarilla para salir corriendo, y ahora
está todo el mundo mirando el celular. Tato, en el 82 te procesan por suministro de estupefacientes, incluso tuviste hasta en el Valdeuna, una locura. Incluso una sanción absurda, ¿no? Se puede decir a contramano porque no te dejaban jugar al básquetbol, que era realmente lo que te podía llegar, una de las cosas más importantes, te podía sacar. ¿Cómo visualizas eso y cómo saliste de eso? Porque es una verdadera locura, fue realmente. Y Uruguay, y habíamos clasificado para un mundial y no me dejaron ir a jugar un mundial. Eso fue un disparate, pero bueno, era un mundo muy loco en el cual vivíamos, estábamos en dictadura, era un disparate aquello. Y hay mucho más para relatar. Todo esto lo cuento en un libro, una autobiografía que se llama La vereda del destino, que, que cuento muy detalladamente lo que fue esa época, e inclusive luego cómo salgo de eso y a los 2 años con la selección fuimos a clasificamos a una olimpiada que bueno, hoy parece como que fuera algo inalcanzable. Aunque parezca increíble, a los 17 años obtuve una beca deportiva para ir a jugar a los Estados Unidos. Cuando llegué allá, era otro mundo, ¿no? Era como ir a la luna, 1978. Yo llamaba a Montevideo por operadora y llamaba una vez por mes para decir que estaba bien y cortaba porque era carísimo y nos manejábamos con cartas. Cuando llego a esta universidad, ponen un tutor para elegir los cursos que iba a cursar, cursos universitarios, y todos los cursos del primer semestre estaban directamente relacionados con la actividad que iba a tener con el por qué yo había llegado ahí. Había llegado para jugar al básquetbol para la universidad. Y mi carrera era educación física. Y las materias, los cursos que realizo son entrenamiento, primeros auxilios, nutrición, alcoholismo y adicciones. Era otra, tenía más materias. Teatro en español, gobiernos, alcoholismo y adicciones. Y yo me acordaba de cosas básicas, no era muy buen estudiante, pero sí de cosas básicas. Y por ejemplo, una de las cosas básicas que me acordaba era que la adicción era una enfermedad progresiva. Me acordaba de cosas como que uno posterga sus actividades para dedicarse a su objeto de adicción. Y en plena locura, porque la locura no solamente estaba, no solamente era la gente que estaba dirigiendo el país, la gente estaba bastante loca también, estaba bastante loca. Y, por ejemplo, en mi casa también me miraban con mucha desconfianza, que era lo que había pasado y que estaba haciendo, que fumaba marihuana. Y por más de que yo intentaba manifestar, miren que esto no es lo que ustedes imaginan, en todo mi entorno eso pesaba mucho, pero yo estaba muy tranquilo, porque yo sabía de que si había algo por lo cual yo postergaba todo, era por estar dentro de la cancha. Era por estar dentro de la cancha. En el libro mencionas una cosa que conmueve, que es la abuela Carmen, dices tú. Esas incondicionales que nunca le pueden faltar a ningún ser humano, ¿no? Bueno, en ese periodo y en toda mi vida, desde mi infancia, desde los 6 años que me fui a vivir con ella, abuela Carmen, yo no me canso de decirlo, para mí abuela Carmen es lo mejor de mí. Si tengo algo bueno, es lo que la abuela Carmen me sembró. Y ella era muy seria conmigo con respecto al tema. Me decía, no quiero ni imaginarme de que vos vas a seguir fumando. No quiero ni imaginarme. Preocupate de jugar al básquetbol, que es lo tuyo, por favor. Y entre otras cosas me decía, no les des a esta gente motivos para que estén atrás tuyos. Y por supuesto me abrazaba y me decía, esto va a pasar, no tengas ningún problema. Ella sabía de que dentro de todo lo espantoso que se hablaba en mi entorno,
de que yo estaba completamente sano y que mis opciones no era andar drogándome para nada. Al contrario, que lo único que yo pensaba era en jugar al básquet. Ese es el tipo de... eso no significa de que me hablara con mucha seriedad con respecto al tema, que es justamente una de las cosas muy importantes que hay con respecto a cuando una persona manifiesta que quiere, que tiene un problema, que no lo puede controlar y que quiere recuperarse. No hay que ser condescendiente. No es que una persona, porque diga que no puede controlarse y se quiere recuperar, uno exteriormente no le vaya a poner límites. Al contrario, los límites tienen que estar y tienen que estar preestablecidos en forma muy clara. Eso es algo muy importante con respecto a esta enfermedad y a recuperarse. Eso no significa de que emocionalmente uno siga unido a la persona. Y hay algo que hay que entender que es muy importante con respecto a esta enfermedad. Cuando la adicción se ha establecido, cuando está, ya no estamos tratando con nuestro ser querido, estamos tratando con una enfermedad. De la misma forma que un cardíaco no puede empujar el coche, de la misma forma que un cardíaco no le puedes pedir que vaya y venga rápido al supermercado, no le puedes pedir eso porque si no lo puede pasar mal. Vos a un adicto hay ciertas cosas que no puedes pretender, porque la enfermedad lo ha tomado. El adicto es una persona que ha roto su propia escala de valores, se ha desconectado de sí mismo y por supuesto se ha desconectado de los demás. Pero atrás de esa enfermedad sigue estando esa persona querida. Y por eso es muy importante poder entender qué es y cómo funciona esta enfermedad, que es de lo que vamos a estar hablando el miércoles 17 a las 19 horas en el teatro, porque es muy importante poder separar al ser humano de la enfermedad. El ser humano sigue estando ahí, ese hijo, esa pareja, ese papá, sigue estando ahí, solo que enfermó. Vamos a una pequeña pausa y continuamos. Con gusto. Juegos Olímpicos de Los Ángeles, fuiste el goleador, jugaste contra Jordan y fuiste goleador en un torneo donde jugaba Jordan, ¿no? No es poco. A mí me molesta mucho cuando me hablan de, jugaste con el torneo donde estaba Jordan, jugaste contra Jordan. Sí, nos arañábamos. Sí, me molesta bastante como que, no sé por qué, pero me molesta, porque nosotros les competíamos, les queríamos ganar y bueno, evidentemente después cada uno siguió con su carrera y lo de Jordan, la carrera de Jordan no tiene nada que ver con la carrera que yo hice, pero en su momento yo el recuerdo que tengo era que ganábamos una, perdíamos otra. Entonces, es como que, no sé, me incomoda un poco, pero bueno, lo cuento que me incomoda. Y bueno, sí, fue una época muy buena de nuestro básquet, nosotros teníamos muy buenos jugadores. No me canso de repetir porque de alguna manera con el paso del tiempo, como que los jugadores que han quedado flotando en el ambiente son Fefo y Tato, Carlos Peinado, también su actividad como comunicador, pero nosotros teníamos unos jugadores excepcionales, Ever Núñez, Eduardo La Rosa, los compañeros que venían del banco, no solamente tenían un coeficiente basquetbolístico muy alto, sino que sabían perfectamente cuál era el rol de cada uno. El Gato Perdomo que tú nombraste, Álvaro Tito, Walter Pagani, Luis Pierri, Miñone. Y no solamente eso, porque también nos olvidamos, los que no integraban la selección. Habían jugadores muy buenos que no llegaron ni a integrar la selección. Por ejemplo, el caso de Gerardo Jauri, que luego ha sido un excelente entrenador. Por ejemplo, el caso de Juan Andrés Blanc, campeón federal con 18, 19 años, ganó varios campeonatos. Era una época donde la llegada de muy buenos extranjeros, que solamente era preciso tener 2 o a veces 1, no 3 como tenemos ahora, permitía que los talentos uruguayos
pudieran estar en cancha y que se pudieran desarrollar. Tato, yo hace años tenía una revista de básquetbol que yo no sé si era cierta la información, ahora que te aprovecho a tenerte acá para consultártela. Decía que cuando fuiste a Italia, que tuviste un gran desempeño, por supuesto, el primer partido te lastimaste y decía en la revista que te habías lesionado por unas astillas del tablero que Jordan había querido hundir. ¿Es cierto? ¿O tienes esa historia con Jordan también? Tengo la cicatriz para mostrártela si querés. Tengo la cicatriz. Fue la lesión más grave que sufrí y yo hasta temí de que no iba a poder volver a jugar. Fue un momento muy marcante que me marcó el resto de la carrera. Había llegado a Italia, que era la segunda liga del mundo, con un equipo que tenía aspiraciones de ganar el torneo. Me llevaban justamente porque pensaban que yo podía ser el extranjero que podía aportar a ganar el torneo, y a una semana de llegar en un partido de exhibición. Jordan en ese momento no era el Jordan que fue después, pero sí era como un jugador emergente único. Era como la continuación de Dr. J, de Julius Erving, mejorada, y estaba promoviendo las zapatillas Nike, que eran completamente desconocidas por Europa, y habíamos jugado un partido de exhibición, y después jugamos este partido, y sí, él vuelca una pelota, se astilla el tablero y se me cae todo arriba. Y esa misma noche me operaron en la ciudad de Trieste. Se me me cortó 3/4 del tendón de la mano derecha. Y por suerte, mi entrenador, que luego me costó muchísimo jugar para otro entrenador, no solamente por lo que sabía y su capacidad en la profesión, sino porque me di cuenta de lo que era ser un hombre. Tuve 45 días para recuperarme. Yo quiero ver qué club uruguayo aguanta a un extranjero teniendo las posibilidades de traer a otro inmediatamente, sin ningún tipo de problemas. Y el tipo dijo bien claro, este fue el que elegí y este es el que se queda, y esto lo vamos a transitar todos juntos. ¿Tuviste oportunidad de jugar con Oscar y tuviste oportunidad de jugar con el papá de Kobe Bryant? Porque él estuvo jugando con Oscar por lo menos. No sé si estuviste en la misma época, capaz que no. Sí, jugamos un partido en contra. No era el mismo equipo. No, jugamos un partido de jugadores extranjeros en Italia. Y me acuerdo de la familia Bryant, porque Joe Bryant, creo que se llamaba él, era como muy excéntrico, hablaba mucho. Su mujer era una mujer muy alta, muy grande, muy hermosa, que sí, decía que era una modelo, y aparte andaban dos chiquilines por ahí corriendo que eran un infierno, que uno debería ser COVID, de eso me acuerdo. Fue un fin de semana largo que estuvimos, y que bueno, en aquel momento era algo muy inusual conocer jugadores de la NBA. Él había jugado en la NBA, y en ese fin de semana había infinidad de jugadores de NBA. Yo te diría que la mitad de los jugadores habían estado en la NBA. Había una leyenda que decía que Tato López era insoportable para compañeros y rivales, pero sin duda lo más valedero que he conversado con algunos compañeros tuyos, dicen era el primero en venir a entrenar y el último en irse. Esa no te la saca nadie. Sí, eso de alguna forma me reivindicaba. Creo que lo que jugó mucho en ese momento, lo que jugó mucho en ese momento fue la formación y la temprana determinación que tuve de decir, bueno, yo voy a hacer esto hasta que lo pueda hacer en forma profesional. Esto es lo que me apasiona, esta es mi pasión en la vida, y bueno, y por suerte las cosas suceden. Voy a Estados Unidos, puedo jugar en la selección desde una edad temprana, y, y es verdad, sí, tenía cosas que eran bastante inusuales. No eran muy inusuales porque habían antecedentes también de jugadores de otras generaciones que eran insoportables con sus compañeros, yo qué sé. Yo iba a ver jugar a Omar o al Chumbo, el Chumbo también era insoportable. Los cuentos eran de que Oscar también era insoportable, bueno. Pero yo me acuerdo, yo lo que tengo muy claro es de que, si bien es verdad, yo era muy generoso con
el conocimiento que adquiría en otros lugares. Y yo a mis compañeros les transmitía ese conocimiento, algo que era bastante inusual en su momento, donde la gente era muy mezquina. Yo tuve un grandísimo formador, una persona que marcó mi vida, que hasta el día de hoy la onda expansiva de su trabajo, del trabajo que hicimos juntos sigue jugando, que es la de Rubén Bula. Y Rubén me decía, yo cuando le doy el conocimiento a alguien no lo pierdo, ¿eh? Yo cuando transmito algo que aprendí en otro lado, yo no lo pierdo. Y entonces yo en los entrenamientos y en todas esas cosas, le hablaba a los compañeros, a veces le hablaba a los entrenadores, no, pero esto capaz que acá, esto capaz que allá, no sé qué, patín, patán. Y luego de repente yo insistía, che, mirá que esto de nuevo, mirá que aquello, mirá que no pusiste la cortina aquí, no pusiste la cortina acá, y bueno, y al final de cuentas está. Lamentablemente, en aquellos tiempos, cuando levantaba la voz y cuando realmente me ponía insoportable, entonces era cuando sucedían esas cosas sucedían. Lamentablemente. Tengo un par de compañeros que no, que todo lo contrario, que cuando le decía algo me decían, sí, vamos arriba, vamos a hacer eso. Y aparte era muy abierto también a que me hicieran correcciones. ¿Cómo te llevas con ser leyenda? Era insoportable. Sí. No me saques eso. Era insoportable y es verdad, era el primero y el último en llegar y en irme del entrenamiento. ¿Cómo te llevas con eso de ser leyenda? Que la Federación Internacional de Básquetbol te nominó en el 2007. Bueno, eso fue una premiación que tenía como objetivo generar un lanzamiento. Y bueno, invitaron a 5 figuras y me dieron ese trofeo y precioso. Lo tomo como que es una premiación a mi generación, la cual dentro de mi generación, bueno, lo que te decía, hay algunos nombres que han quedado flotando en el colectivo, en la memoria colectiva, pero nunca hubiera pasado nada de eso si no hubiera sido por ese preolímpico, esa olimpiada y bueno, un campeonato sudamericano que ganamos, que en ese momento eran campeonatos muy importantes. Así que siempre lo tomé desde ese lugar. Tiempo atrás estamos en La Paz y una guía, una indígena aymara, nos dijo, viajas, te gusta viajar, inviertes en recuerdos. Comenzaste a viajar y sigues en la vida. Qué bueno lo que dijo inviertes en recuerdos. Sí, totalmente. Qué bueno, muy bueno. Muy bueno. ¿Qué me preguntaste, perdón? Que arrancaste a viajar, digo. Bueno, sí, eso sucedió. Era algo que tenía previsto porque el retiro de alguna manera lo fui preparando y sucedió, cayó como la fruta madura, pum, cayó. Un día, vos está, es acá, mirá. Y yo, una de las cosas que quería era eso, tener condiciones como para irme a viajar y flotar un poquito, un par de años o un año, lo que fuera, y recorrer un poco el mundo, porque había viajado mucho, pero había viajado trabajando. No es lo mismo, nosotros cuando vamos a competir, comer y dormir bien es esencial. Entonces, estar conociendo, no conoces nada, no interesa, pero sí sabes que hay otras cosas que están pasando. Y bueno, y así fue como empecé. Y bueno, y descubrí el mundo de la mochila, y en el mundo de la mochila descubrí lo que era escribir. Vengo de una familia de colegas tuyos, mi padre y mi abuelo eran periodistas, mi otro abuelo era un docente que no lo veía sin un libro bajo el brazo. Y bueno, y así fue como se fueron dando eso de viajar y lo de escribir y bueno, y una cosa llevó a la otra y acá estamos. Tú me decías hace un rato el tema de la pandemia y la actual, la del COVID. Uno a veces cuando cruza alguna cordillera dice que no sea en vano. Y bueno, esto que pasamos, ojalá que no sea en vano, pero no es fácil, ¿no? Quizás para mucha gente va a seguir la vida igual, está esperando que pase esto para que no le haya cambiado nada, lamentablemente, ¿no? A mí me parece que lo de la pandemia a Occidente lo tomó en plena negación. Nosotros, así como
la negación y el autoengaño, la ilusión de control, la memoria selectiva, son cómplices silenciosos de los procesos adictivos individuales, también lo son de los procesos adictivos colectivos. Nosotros estamos negando que estamos destruyendo el planeta. Nosotros nos estamos autoengañando que envenenar los océanos, agujerear la Tierra, sacar los fósiles de la Tierra y buscar calefacción haciendo agujeros en la Tierra no van a tener ningún impacto. Hace 100 años habían 20 aviones volando en el planeta. Hace 20 años, cuando se cayeron las Torres Gemelas, habían 5.000 aviones solo en Estados Unidos. Eso que no va a tener ningún impacto en la atmósfera. Nosotros lo sabemos. Pero el autoengaño funciona. La ilusión de control. Creer que tenemos control sobre lo que está sucediendo. Que podemos manejarlo. ¿Realmente es lo que está pasando? No. Las corporaciones son las que en definitiva deciden que sí y que no, y son un grupo tremendamente minoritario de gente y estamos destrozando el planeta. Ya está destrozado el planeta. Yo creo que hay cosas que son irreversibles. Y bueno, el cuarto cómplice, que es lo que se llama la memoria selectiva. La memoria selectiva es un falso registro de las consecuencias. Y nos olvidamos ya de los tsunamis, nos olvidamos de los incendios cada vez más rápido, nos olvidamos de todas las cosas cada vez más rápido. Y no es cierto que siempre pasó y antes no había registro. No. Ahora nosotros realmente estamos agrediendo al planeta. Dentro de todas esas situaciones, China, Japón, Corea, que ya habían tenido brotes epidémicos, que tuvieron que apagar, como fue la gripe aviar, ¿te acordás? Sí, claro. Y alguna otra, no sé qué, la del pollo, no sé, que hubieron un par de ellas. Bueno, también pasó en África, el cólera era, no me acuerdo, el ébola. O sea, ellos estaban alertas de que algo de eso podía llegar a pasar. Estaban muy alertas. Y es evidente que estaban alertas, porque la respuesta de los tipos tenían un trabajo preventivo. Bueno, ¿qué es lo que pasa con respecto a esto? Creo que China ahora va a empezar a disminuir la población de sus ciudades y no va a dejar de que haya poblaciones más grandes de 20 millones. Ellos tienen ciudades con 30 millones, justamente intentando prevenir un brote pandémico. No quiero ser alarmista, pero este no va a ser el último. Si tuvimos en la primera década de este milenio 2 brotes pandémicos y ahora acabamos de tener tuvimos uno en la primera década, otro en la segunda década, ahora estamos en la tercera década. Me resulta como evidente que por lo menos en la cuarta década vamos a tener otro brote. Quedó bien claro cómo la atención de salud pública de Occidente deja muchísimo que desear. No quiero terminar de hablar contigo sin que me comentes este libro, el último, porque los lectores han recibido con beneplácito lo que son tus libros, ¿no? Y como que no lo conocemos del todo, así que cuéntanos algo. El libro se llama Una aventura de meditación vipassana en la tierra del Dhamma. Es sobre la meditación vipassana. La meditación vipassana son las enseñanzas del Buda, podríamos decir dadas en forma laica, no es budismo. Este es un curso que lo hice un año después de retirarme del básquet, lo hice por primera vez, luego lo repetí 13 veces. Y bueno, básicamente es un curso que dura 10 días, donde a grandes rasgos lo que te piden es que medites en las horas que están marcadas. Hay algunos temas como lo que se llama el noble silencio, que es el no comunicarse, y a medida que hay instrucciones y vos vas siguiendo las instrucciones, que las instrucciones no es nada más que una progresión de una técnica
que te pone en situación de experimentar procesos. No es cognitivo, tampoco es conductual, es la experiencia. Por ejemplo, cualquier persona que lee un libro, no sé, vamos a llamarlo libro de autoayuda o libro espiritual, va a estar escuchando, va a leer o escuchar a su maestro, va a hablar de la desconstrucción del ego, de vivir en el presente, de la unidad que existe en la diversidad, de la aceptación, un montón de conceptos que uno lee y que siempre le parecen muy bien y que de alguna manera pueden anclar en uno por un tiempo, mucho tiempo. En los cursos de meditación vipassana no se trata de si anclan o no. Vos vivís la experiencia de qué es. Ah, mirá qué es. Mirá lo que es el ego. Ah, mirá cómo funciona el ego. Ah, mirá, me dicen de vivir en el presente. ¿Y cómo se vive en el presente? Ah, estoy experimentando. Esto es vivir en el presente. Cómo se llega uno a pararse en el presente, a vivir esas experiencias. Entonces, cuando empezó la pandemia, que justamente lo que vos estabas diciendo, donde nos planteamos acá en marzo, abril, mayo, bueno, tenemos que empezar a reconsiderar, a rever nuestras prioridades en la vida, yo internamente pensaba, bueno, apenas esto pase un poco, vamos a estar todos otra vez corriendo, gratificándonos desde el exterior, gratificándonos constantemente desde el exterior, en vez de invertir la mirada, conectar con nosotros, ir a nuestra esencia, a nuestro ser, en busca de cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que nos hacen sentir. Ese sentir nos lleva a pensar qué, y ese pensar qué nos lleva a actuar de tal manera, cuando en realidad lo que sucede con todo el desborde interior que vivimos a causa de la sobreestimulación externa que vivimos en la sociedad de consumo, en lugar de seguir esa cadena de necesidades, conexión con mí mismo, sentir, pensar, actuar, lo que hacemos es reaccionar y reaccionar y reaccionar y vivir en forma mecánica. Entonces dije, voy a escribir este libro, que ya tenía mucho armado, ¿viste? Porque hago esas cosas y después los dejo, los libros. Tengo 3 libros más ahí, ¿viste? Que nunca los voy a terminar, me parece, porque están por ahí. Yo esto no me lo tomo como un trabajo. Yo no me considero un escritor. Soy un basquetbolista retirado que escribe cuando tiene ganas. Y dije, bueno, lo voy a escribir. Y bueno, y el libro, que es narrativa, no es un libro de autoayuda. Yo como que el personaje principal soy yo, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque la gente cercana que lo lee, no hace mucho que el libro ha salido, me dicen, lo que nunca pensé es que me iba a reír tanto. Le digo, sí, ¿viste? Porque pasan cosas que en la distancia, al contarlas, resultan cómicas, resultan graciosas. Y bueno, es un libro que me está dando mucha satisfacción porque mucha gente se está interesando por el tema de meditar. Quieras o no, lo de la pandemia en aquel momento ha hecho que la gente, bueno, como estuvimos 3, 4 meses pensando, che, hay que cambiar un poco porque mira lo que está pasando, está explotando la humanidad, estamos explotando los humanos, no es que está explotando la fauna, o no es que se está extinguiendo el rinoceronte blanco, sino que nos vamos a extinguir nosotros. No te puedes imaginar la cantidad de gente que me contacta. A diario, ¿eh? A diario. Es diario. Me contactan y bueno, pasan situaciones cómicas, como si me preguntan si yo voy a dar un curso. Y no, esto no se trata. No tengo ninguna formación como para nada. Y aparte, la organización que hace esto es una organización muy, muy seria, sin fines de lucro, sin fines de lucro. Y que desde que la conocí a la fecha ha tenido una explosión a nivel mundial tremendo y es en el boca a boca. Y yo tenía mucho miedo de que esto se saliera de ese lugar del boca a boca, pero dije, bueno, pero el único lugar donde voy a tener este impacto, si es así, es en Uruguay, que se conoce muy poco,
y que va a ser positivo. Y bueno, yo estoy muy contento porque todos los retornos que tengo y la gente que le interesa, y, y si bien no es algo que a mí me seduzca, pero me gusta también, es que a la gente le ha interesado el tema y se compra, el libro se compra. Y bueno, eso es lo que me pasa. Una o dos veces al día me están... Ahora estoy respondiendo a esa respuesta de, que ha tenido la gente en interesarse por el tema. Tato, muchas gracias. Muchas gracias a vos y lo dicho, lo sí dicho, el libro se llama Lo no dicho sobre la adicción, que voy a estar presentando. Lo sí dicho es que ha sido un gusto y bueno, espero que vayan con, no con expectativas muy altas, pero me paro frente a esto con total honestidad y respeto. No me creo el dueño de la verdad, pero sí sé que tengo semillas para sembrar en la comunidad con respecto a este tema, que sí tengo un aporte. No soy el dueño de la verdad, pero sí tengo un aporte para hacer.